Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos concede estar aquí, puedo decir, por primera vez, ¿verdad? Y yo quisiera saber si hay amigos. Si tenemos amigos. ¿Uno? Nada más. Hagamos algo. Levanten la mano los cristianos. Y ahora vamos a ver si tenemos. Y son bienvenidos, porque yo siempre digo cuando llego a los lugares, ellos nos honran con su presencia y nosotros como iglesia de Dios, démosle un aplauso de bienvenida a los amigos. Hermanos, quiero decirles que nosotros venimos de Sonsonate. Nosotros somos de las asambleas de Dios, pero donde quiera que vamos siempre encontramos familia de Dios. Y quiero decirles que, como ustedes quizás ya les dijeron, mi mamá viene a dar su testimonio. Una mujer que pasó, puedo decir, pasamos por un desierto 2 años, donde nosotros decíamos que todo era imposible, donde nosotros decíamos que ya no tenía vida. Quiero decirle que mi mamá da una parte del testimonio, ella es bien poco lo que da. Nosotros le decimos a ella, ¿por qué lo hizo Dios? Yo no sé por qué lo hizo, pero mi mamá empezó, yo no voy a dar el testimonio, empezó como decir con una leve enfermedad y llegó a grado que ella perdió la mente, le cayó una enfermedad que se llama demencia, dijeron los doctores, y no se recuerda. Entonces mi tía la cuidó desde el primer día hasta el último día cuando Dios hizo el milagro. Entonces mi mamá da una parte del testimonio y mi tía da el resto. Pero quiero decirles que cuando, a pesar de que mi mamá tuvo la enfermedad, mi tía la cuidó, pero nosotros como hijos sufrimos la situación que ella vivió. Nosotros decíamos, en ese momento yo no estaba acá en El Salvador, y nosotros decíamos, ¿cómo está mi mamá? Está peor. La llevábamos de un médico y decía, con esto esto va a funcionar. ¿Cómo está mi mamá? Está peor. Está peor. ¿Y sabe por qué estoy diciendo esto? Porque yo no sé quién viene con problemas, yo no sé quién viene con enfermedades, pero nosotros tenemos un Dios que rompe las cadenas ahora este día. Yo no sé quién lo trae a usted acá, porque no es casualidad, es que voy a ir por casualidad. Nadie viene a la casa de Dios por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros decíamos, ¿y cómo sigue mi mamá? Está peor, está peor. ¿Sabe qué? Yo dije algo y quiero decirles esto, no voy a dar el testimonio yo, como les dije. Yo leí en la Biblia donde dice, todo lo que pidieres en mi nombre creyendo lo vas a recibir. Me llamó mi pastor en Estados Unidos y me dijo, cuando, como les digo, mi mamá va a decir todo, ya mi mamá no se movía, a ella se le daba comida con una jeringa, y me dijo el pastor, hermano, quiero hablar con usted. Yo quiero que este día entreguemos en las manos del Señor a su mamá y que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y yo le dije, pastor, quiero hacerle una pregunta. Contésteme esta pregunta y después hago lo que usted me dice. ¿Por qué escribieron en la Biblia todo lo que creamos, que creyendo en su nombre lo vamos a recibir? Eso no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo ningún discípulo. Eso lo dijo el Señor, porque a mí me enseñaron que lo que en mi Biblia está en rojo, lo había dicho el Señor. Y en mi Biblia aparecía rojo. Si usted me responde esa pregunta, yo le hago caso de lo que usted me está diciendo. Y me dijo, pero es que mire, lo que pasa es que podemos hacer algo porque su mamá está sufriendo. Usted no sabe si mi mamá está sufriendo. Me pregunto y le digo yo, ¿qué quiere Dios de mí como hijo de ella? A lo mejor a ella yo la veo que está sufriendo, pero a lo mejor Dios la tiene en sus manos y es a nosotros que nos quiere levantar para que nosotros llevemos este testimonio a muchos lugares y decirle que Dios sigue haciendo milagros. Y él me dijo, hermano, por favor entiéndame lo que yo le quiero decir. Y yo le dije, hermano, por favor entiéndame lo que yo le quiero decir. Si usted me dice por qué escribieron eso, o usted me dice que su Biblia no lo tiene, yo creo en lo que usted me está diciendo. Pero mi mamá de esta vez no se muere. Mi mamá se va a morir de un dolor de cabeza, de un tropezón, de quizás Dios le pare el corazón, pero de esta vez le vamos a decir al mundo entero, al Salvador, que Cristo es milagro y el tiempo de los milagros no ha pasado y Él está aquí esta noche y puede hacer milagros en usted esta noche, y que Dios les bendiga. Dejo a mi mamá. Dios les bendiga, hermanos. Me siento tan contenta esta noche al estar acá conociendo nuevos rostros, ¿verdad? Y
y especialmente con mi familia. El hermano Mauro lo hemos visto como familia, mi Reinita, sus niños, todos como familia, ¿verdad? Y todos los hermanos como familia en Cristo. Quiero decir esta noche, hermanos, que nosotros los cristianos debemos de saber, o lo sabemos, siempre dicen algunas personas: yo tengo un Diosito, y Diosito no me responde. Yo tengo un Dios, pero nosotros los cristianos tenemos un gran Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, quiero decir que mi testimonio es así. En el año 2010, hermanos, yo empecé con una enfermedad muy leve. Pensé que todo... Gracias, hijo, gracias. Gracias, hijo, gracias. Pensé que esto iba a ser bien leve, y yo empecé, hermano, con un dolor así en la columna y como un juego en el estómago. Pero luego le conté a mis hijos que yo me sentía mal, y dicen ellos: vayan del médico, mamá, vayan del médico. Me llevaron al médico y fui, hermanos, me hicieron un chequeo médico, pero allí en ese chequeo médico dice el doctor: señora, lo que usted tiene es una infección en sus vías urinarias, es lo único que tiene, pero ya se va a componer, aquí está este tratamiento y usted ya se va a componer. Empecé a tomarme la medicina y cada día peor, y peor, y yo no sentía alivio. Pero luego después, como a los 7 días de estar tomando esa medicina, empecé a sentirme, se me quitó el hambre, yo ya no dormía. Empecé a agarrarme un vómito me sentí bien mal, hermano, con vómito, y ya no comía. Y luego llegó mi hijo Moisés y dice: no, a mi mamá me la llevo para donde un médico. Me trajo para donde el médico, y cuando llegamos al hospital, hermanos, de emergencia, dice el doctor: no, esta señora está deshidratada y la vamos a ingresar. Me ingresaron, estuve unos 3 días ahí en Sonsonate. Y luego continuaron poniéndome antibiótico, porque decían que era una infección. Y me pusieron antibiótico, suero y antibiótico. Y luego de allí, hermanos, me trasladaron a Lourdes. Allí estuve ingresada por 2 veces más. Después me hizo otro chequeo médico el doctor, y dice, ya con exámenes de sangre, del corazón, tanta cosa que le hacen a uno, ¿verdad? Un chequeo médico. Dice el doctor: señora, lo que hemos encontrado en usted, ya están todos los exámenes listos, la vamos a operar. Lo que hemos encontrado en usted son cálculos en su vesícula, y hay que operarla de emergencia. Pero quiero decir, hermano, que yo me sentí bien mal, porque cada vez que me inyectaban sentía un juegazo más y más terrible en mi estómago, y sentía aquel juego terrible, y le dije: doctor, mejor voy a volver a que me opere. Pero me fui, y luego mi hermana estaba en contacto con mis hijos, y ya mis hijos se habían entregado en los brazos del Señor, gracias al Señor, aleluya. Y mi hermana empezó a decirle a mis hijos: su mamá está peor, y su mamá sigue peor, y dice: ahora la sacamos del hospital y ha salido con un fuerte ardor en su estómago, con un fuerte calor en la columna. Y luego empezaron ellos a clamar a Dios, empezaron a unirse a orar, y luego me llevan. Hubo la necesidad, hermanos, de llevarme de emergencia a una clínica Santa Tecla. Me llevaron, ahí me hicieron otro chequeo médico, y cuando yo pasé, hermanos, a que me iban a examinar, luego el doctor me hizo una ultra, y empieza el doctor a decir: todo va bien, y haciéndome la ultra. Pero cuando terminaron de hacerme el examen, dice el doctor: señora, una noticia buena le tengo, usted no tiene nada en su vesícula está perfectamente bien. Gloria a Dios, hermano, fue el primer milagro que el Señor poderoso hizo. Y así, hermano, pero dice el doctor: solo, señora, queremos decirle que algo ha pasado, por el medicamento que le pusieron es muy fuerte, y le bajaron la hemoglobina, sus glóbulos rojos bajaron. Hermanos, yo llegué con una anemia bien profunda. Allí empezó mi situación a ponérseme más difícil, porque se me empezó a bajar el sodio, el potasio, la hemoglobina, la presión bien alta. Ningún médico podía controlar
la presión, hermanos, nadie podía controlar eso, pero hubo una persona que controló todo, que se llama Jesucristo, gloria a Dios, y a Él es que lo vamos a poner en alto esta tarde, gloria a Dios, aleluya. Y dice el doctor, pero no se va a quedar así nomás esta señora, vamos a seguir los exámenes. Y continuaron, hermanos, los exámenes, pero fue el milagro precioso que el Señor hizo, que allí salí bien de mi vesícula por la misericordia de Dios, no porque el doctor ya tenía todo preparado, hermano, que me iba a operar, pero gracias al Señor, el Señor hizo un milagro glorioso. Después de todo eso, hermanos, me hicieron otros exámenes, total que yo salí con insuficiencia renal, me manda el doctor para Santa Ana que me hicieran una diálisis, y luego mis hijos no me llevaron a que me hicieran la diálisis, porque a mí se me complicó todo, la presión bien alta, no me la controlaban los médicos, el sodio, me tenían que inyectar suero y una vitamina para controlarme todo eso. Además de eso, hermanos, un vómito pero terrible. Si yo tomaba agua, todo vomitaba y era algo desesperante que yo tenía. Y luego me llevaron para la casa de regreso, pero yo iba peor, hermanos, yo vine a los médicos aquí a Santa Ana, a Huachapán, a San Salvador y a Santa Tecla, y a muchas partes me llevaron, pero ningún médico pudo hacer nada, hermanos, nadie pudo hacer nada. Pero en ese momento, en esos días que yo empecé a sentirme así, con el sodio bajo, con el potasio, la hemoglobina bien baja, hermanos, yo empecé a depender de otra persona, ya no dependía de mí misma, empecé a depender de otra persona. A mí me levantaban de un lado, me pasaban para la cama, me pasaban para una hamaca, para una silla, y yo ya no podía levantarme. A mí se me quitó el sueño, se me quitó el hambre, y empecé a ponerme bien débil. Y ya empezaron mi familia a desvelarse conmigo, y quiero decir, hermano, por pasarme de la hamaca a la cama, yo me caía, y yo no podía pasarme de un lugar a otro, yo sola empecé a caerme, pero allí cuando yo me caí estaba la mano gloriosa del Todopoderoso, y el Señor, hermanos, hizo una obra linda, que yo no saqué ninguna fractura, porque allí estaba el Señor con nosotros, conmigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hermanos, pero eso continuó. Iba peor y a peor, total que llegué a deshidratarme nuevamente, me deshidraté por 3 veces más, y me traían de emergencia para el médico, pero hermanos, el vómito, nadie, ningún médico me llevaban a San Salvador, allá pues a los mejores médicos de San Salvador, no por nada, hermanos, pero mis hijos hicieron todo lo que pudieron. Dijeron, había un doctor especialista que era cubano, y quiero decir, hermanos, ni el cubano ni los salvadoreños pudieron hacer algo. Quien lo hizo todo fue Jesucristo, aleluya. Ya últimamente dijo el doctor que que era un caso perdido, que ya no tenía medicina, que yo no tenía que no había posibilidad de que yo me sanara. Pero dijo el doctor, si acaso esta mujer se resgatara, si acaso esta señora se resgatara, va a quedar inválida, va a quedar en silla de rueda, no va a depender de ella misma, le tienen que enseñar a comer, le tienen que enseñar a decirle cómo se llaman sus hijos, le tienen que enseñar a todo, y ella va a quedar inválida. Pero quiero decir, hermanos, eso es lo que dijo el doctor, pero la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador, gloria a Dios, aleluya. Me siento contenta, agradecida con Dios, hermano, porque mientras yo estaba en esa situación, había un pueblo grande, unido, clamando al Dios de la gloria. Así como había gente acá, hermanos, también mis hijos tenían amigos pastores allá en Estados Unidos, y ellos clamaban a Cristo, ellos clamaban al Señor, y el Señor estuvo conmigo haciendo ese gran milagro glorioso. Y hermanos, yo fui poniéndome peor, como digo, cada día, ¿verdad? Cada día peor y peor. Y entonces el doctor dijo todo eso, que yo iba a quedar inválida, pero quiero decirles, hermanos, aquella mujer que el doctor dijo que iba a quedar en silla de rueda,
aquella mujer que no iba a poder comer, hermanos, aquella mujer que no iba a poder hablar, aquella mujer que iba a quedar inválida, aquella mujer que la mandan desahuciada a los médicos para la casa, aquella mujer que ya no había esperanza, aquella mujer que todo lo había perdido. El Señor tiene misericordia y me levanta para honra y gloria del Señor. Y es así como el Señor me tiene esta noche dando el testimonio de lo grande que es Dios con nosotros, ¿verdad? Aleluya. El Señor glorioso puso su mano gloriosa, hermano, y hubo un día que el Señor tuvo misericordia. Yo ya no conocía a mi familia, llegaban mis hijos a verme, llegó toda mi familia de Santa Tecla, bueno, de todas partes, ¿verdad? Llegaron mucha familia a verme y yo no conocía a nadie, y luego se quedaban algunos a la noche allí, pero yo ya no conocía a nadie. Pero quiero decir que mientras yo estaba en esa situación, había un pueblo grande orando y el Señor hizo un milagro glorioso. Y cuando yo empecé a ver, hermanos, mi hermana va a decir que yo me morí por unos días, ¿verdad? O unos minutos, perdón. Yo no, pues me quedé inconsciente, yo ya no conocía a nadie, pero quiero decir que en el momento glorioso que el Señor puso su mano de misericordia, ese día que el Señor me sanó, Dios hizo algo precioso, hermano. Yo empecé a sentir algo precioso y empecé a sentir que se me había caído algo de mi vista, empecé a sentir algo precioso y empecé a decirles, y hermanos, algo precioso. Yo tenía ya días de no ver a nadie, no conocía a nadie, yo estaba inconsciente, pero cuando empecé a recordar, empecé a ver a mi familia, empecé a ver a la gente conocida, empiezo a conocer a mis nietos y empiezo a conocer a la gente. Y les digo yo, algo precioso estoy sintiendo este momento. Yo estoy sintiendo que se me está cayendo algo de mi vista. Yo estoy sintiendo que estoy conociendo a mi familia, algo precioso que yo estoy mirando. Y me dicen, ¿qué es lo que siente? El Señor me está sanando, el Señor me está sanando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero hoy sintiendo, me estaba sanando, hermano. El Señor estaba sanándome. En ese momento llegó uno de mis hijos y pone el teléfono y empieza a decir, y empecé a conocerlo y digo, hijo, ¿cuándo veniste? Hermanos amados, aquella mujer que no iba a conocer a sus hijos, aquella mujer que no iba a conocer a nadie, esa mujer estaba testificando de las grandezas que hace el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego dice mi hijo, voy a ponerle el teléfono voy a marcarle a mis otros hermanos para decirle que el Señor hizo una obra gloriosa. Y empieza a pasarme el teléfono y empiezo yo a decirle, hijo, el Señor me ha sanado, hijo, el Señor me ha sanado. Y ese Jesús que me sanó a mí esa noche puede hacer grandes cosas esta tarde, hermano, puede hacer grandes cosas esta tarde. El Señor glorioso no ha cambiado ni cambiará jamás. Él es el mismo ayer y por los siglos. Aleluya. Hermanos amados, Dios les bendiga, muchas gracias. Y ahora pasa mi hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Para mí es un gran privilegio estar aquí en este lugar, ¿verdad? Con los hermanos. Hermanos, ha sido de una bendición grande al haber recibido este milagro. Quiero decirles, hermanos, que nosotros hemos recibido grandes favores de Dios y muchos, porque si les contamos todos, quizás tendríamos que hacer una vigilia, ¿verdad? Pero primeramente yo vivo por un milagro de Dios, para comenzar, pero no vengo a hablar de lo mío en otra vez. Ahora venimos a hablar de lo de mi hermana, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, ya dije, hemos recibido grandes favores de Dios, pero como este milagro es primero el que hemos recibido. Y no salimos solo para contar, para que la gente sepa lo que ha sucedido, sino salimos para contemplar lo grande y maravilloso que es Dios y lo que hace a través cuando estamos engrandeciendo el nombre del Señor, ¿verdad? Quiero decirles, Dios nos ha bendecido en las iglesias donde hemos ido. Un día estábamos dando el testimonio en una iglesia a un hermano que lo iban a operar de la próstata. Ahí escuchó, cuando estábamos compartiendo, ahí escuchó que le dijo el Señor, así como lo hice con ella, lo voy a hacer contigo. Y Dios lo sanó en esta hora.
Así es que yo quiero decir antes de continuar este testimonio, si usted está concentrado en Dios en este momento, Dios va a hacer grandes cosas en su vida, porque estamos engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero decirles, hermanos, que yo no puedo andar callada. Cuando vi este drama que presentaron mis hermanos, le dije: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Yo no puedo andar callada. Voy en el bus, voy hablando de Dios. Voy en el camino, yo voy hablando de Dios, porque es un compromiso que tenemos con Dios, de contar lo grande que es Dios y de hablar de sus maravillas y de su palabra, y que hay un Dios que salva y sana y hace grandes cosas con nosotros. Hermanos, quiero decirles, este caso de mi hermana era algo que ya estaba perdido, pero Dios se presenta, porque Él es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Hermanos, Él es el especialista en lo imposible. Cuando el médico dice: ya no hay esperanza de vida, esta señora va a morir, esta señora ya no tiene medicina, entonces aparece esa voz divina del Señor y dice: yo soy Jehová tu sanador, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, Dios levantó a mi hermana, porque es así como Dios nos ha mandado a muchos lugares a compartir lo maravilloso que Dios con nosotros. Hermano, cuando a mi hermana la llevábamos a hacerle el examen para los riñones, porque ya explicó ella que el examen de la vesícula había salido bien, pero dijo el doctor que había que continuar con los exámenes porque tenían que hacerle el examen de los riñones. Y la llevábamos, por cierto, hermanos, hay aquí alguien testigo que la hermana Reina me llevaba a Samuelito, su hermano. Él me llevaba para la clínica a tomar ese examen, hermanos. Y cuando íbamos a tomar ese examen para hacerle el examen de los riñones, a ella le dio un shock de nervios y comenzó bien rara a hablar cosas, a llorar, a gritar y a hacer tantas cosas ahí, y yo vi algo raro que estaba sucediendo. A este joven que me llevaba, él iba bien nervioso porque lo agarraba ella, hermanos, y yo pude tomarla con mis dos brazos ahí abrazada y le decía: Señor, yo sé que vas aquí, yo sé que vas aquí, tú me vas a ayudar, porque en ese día iba solamente yo y el joven que nos llevaba, hermanos. Y yo empecé a creer, porque quiero decirles que no se me debe de pasar esto, que en todo ese tiempo de sufrimiento el Espíritu Santo de Dios no se apartó de nosotros. Yo pude sentir el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, y cuando yo la abracé y le dije: Señor, yo sé que vas aquí con nosotros. Cuando llegamos a la clínica, Él me dejó allí y Él se quedó esperándonos, y yo la llevé a la clínica. Hermanos, en esa angustia que ella llevaba, ella iba, como ya expliqué lo que iba haciendo, pero en ese movimiento ella iba hablando de Dios. Les iba hablando a la gente, a los enfermos, a las enfermeras, a los doctores, les iba hablando de la palabra del Señor. Y les iba diciendo que se arrepintieran, porque había un Dios que podía perdonarles y salvarles. Hermanos, eso me confirmaba que Dios iba con nosotros, ¿verdad? Y cuando llego a la clínica le digo: señorita, ¿y cree que puede tomar la muestra de sangre de mi hermana? Y me dice: sí, yo creo que lo vamos a hacer. Y la tomé de la mano, hermanos, y yo la llevaba y le decía: Señor, tú nunca nos has dejado, y creo que aquí no nos vas a dejar. Yo sé que aquí estás tú. Y hermanos, yo estaba orando atrás de su espalda mientras la enfermera estaba tomando la muestra de sangre, y al momento me dice: ya estuvo, ya tomamos la muestra de sangre. Y cuando la saqué, hermanos, eso se hizo más peor. Ella se puso más mal, y en ese momento me llama su hijo y me dice: ¿cómo está mi mamá? Y le digo: hijo, no escucha los llantos de ella. Y me dice: ¿es ella la que está gritando? Y le digo: sí, ella es. Y él se quedó sin hablar, y después me dice: ¿y usted cómo está? Le digo: hijo, quiero decirle algo, yo siento el respaldo de Dios en mi vida, y no se preocupe, le digo, que a nosotros no nos va a pasar nada. Aquí está el Señor con nosotros, aquí está para ayudarnos, no nos va a pasar nada. Aleluya. Hermanos, yo podía sentir la compañía de Dios a mi lado, y quiero decirles, en ese momento Él se quedó un rato sin hablarme, y luego me dice: yo voy a llamar a mis hijos para que vayan a ayudarla. Y le digo: pero dígales que se vengan despacio, que no tengan prisa, porque yo los espero, aquí está el Señor con nosotros y no nos va a pasar nada.
Cuando llegaron de la clínica, hermanos, a auxiliarme, llevaron silla de ruedas y me ayudaron a llevarla. Cuando llegamos estaba el doctor ahí, la vio y me dijo: esto es un ingreso para el hospital psiquiátrico, la vamos a mandar de emergencia. Solo la inyectaron ahí, en el momento llegaron mis sobrinos y me ayudaron, la llevamos para el hospital. Hermanos, cuando llegamos ahí estuvimos todo el día en ese hospital. Nos atendieron hasta como a las 4 de la tarde, ya no comió nada, no tomó nada, pero ya dije, habló la palabra de Dios todo el día. La inyectaron, hermanos, como a las 4 de la tarde y yo podía bendecir a Dios. Quiero decirles, hermanos, que no es nada fácil bendecir a Dios cuando uno está pasando el problema. Pero esto no lo hice yo por valiente, esto no lo hice yo, lo hizo el Espíritu Santo en mi vida. En ese momento, hermanos, yo podía bendecir a Dios, podía levantar mis manos y le decía: Señor, te bendigo, te amo con el corazón, Señor, yo te amo, eres bueno, eres grande y maravilloso, pero no permitas que a mi hermana la dejemos aquí en este hospital, Señor, porque ahí estaban unos encadenados, otros amarrados, otros cuidados por las familias. Es algo terrible, ¿verdad? Y yo podía levantar mis manos al cielo y le decía: Señor, no permitas que a mi hermana la dejemos aquí en este hospital. Hermanos, la llegaron a despertar como a las 6 de la tarde y me dijo la doctora: quiero decirle algo, no se la vamos a dejar ingresada, pero le vamos a dar una medicina que se la va a dar tal como nosotros se la estamos indicando. Y me dieron una bolsa de azepam. Tenía que pasar dormida ella día y noche porque tenía que darle por la mañana y por la noche. Quiero decirle, lo hicimos solo por 2 días. Luego suspendimos ese medicamento porque íbamos a ir a la contesta del examen que se le había hecho. Y entonces me acompaña su hijo. Y cuando estábamos ahí, dice su hijo: doctor, por favor, solo ve a mi mamá, pero no le diga lo que ella tiene, por favor. No se lo haga saber. Y él solo la vio, nos hizo preguntas. Nosotros las contestamos, dijimos que sí, todo. Él la vio y dijo: esta señora... La sacaron para afuera y dijo, se quedó él con mi sobrino y le dijo: esta señora es de llevarla de emergencia a Santa Ana porque tienen que hacerle la diálisis. Esta señora ha salido con insuficiencia renal, está muy grave, tiene una anemia profunda y está muy mala, así es que no hay otra solución que llevarla a Santa Ana. Y dice mi sobrino: doctor, ¿cree que no hay otra solución? Y dijo: no la hay. Allá decidan ustedes si quieren llevarla a la casa a morir o quieren llevarla allá. Hermanos, la tomamos y la sacamos, mientras mi sobrino me sobaba mi espalda y me decía: tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios de poder. Y quiero decirles, hermanos, que en ese momento, en esa aflicción, en esa angustia que teníamos, se comenzó a hacer notorio esto, ¿verdad? Y la gente empezó a decir: estamos con ustedes orando, estamos orando con ustedes, estamos unidos con ustedes orando. Era un pueblo unido clamando a favor de la petición de mi hermana. Y quiero decirles, hermanos, que eso, cuando hay un pueblo que se une en oración, entonces recibimos la respuesta de Dios. Cuando clamamos unidos a un Dios que todo lo puede hacer, ¿verdad? Y en ese momento, hermanos, dijo que teníamos que llevarla, pero la dejamos ahí, estuvimos y dijimos: llevémosla para la casa. Y nos decidimos llevarla para la casa. Esto iba cada día de mal en peor, cada día de mal en peor. Cuando, hermanos, mi sobrino le tocó a sus hijos volverse a retirar, me tocó quedarme otra vez sola con ella. Y en esos momentos ella continuó más mala. Llegó a grado, hermanos, que un día sábado le dio un ataque, que ella quedó muerta y dijimos: ella ha muerto. En ese momento me llama su hijo y me dice: ¿cómo está mi mamá? Le digo: hijo, ella se nos ha quedado, está muerta. Y me dice: no se preocupe, porque ella ya va a volver. De esta no se va a morir, no se preocupe. Sus hijos la lloraban. Quiero decirles que llegaba gente a ayudarnos a velarla. Allí estaba la gente que nos llegaba a ayudar en las noches. Y dijo un amigo antes de irse: la niña Tita ya no va a pasar esta noche, porque eso que le ha agarrado le dio a mi papá y en esa misma noche murió. Así que si ella muere,
me avisan, estamos listos para ir a abrir la sepultura, les vamos a ayudar en lo que podamos, llámenos por teléfono y nosotros estamos para servir, porque la niña Tita esta noche no la va a pasar. Esa fue la voz de un amigo. Y mi sobrino me dice, tía, vamos a desocupar ese cuarto, porque allí, si mi madre muere, allí vamos a tener los restos de ella en ese cuarto. Hermanos, estaba la esperanza ya perdida, pero quiero decirles que todavía faltaba la orden de Dios, aleluya. La orden de Dios, Dios no había dicho nada todavía. Esa era la voz de la gente, la voz de nosotros, pero la voz de Dios era otra, aleluya. Y quiero decirles, hermanos, eso sucedió por 5 días. Estuvimos dándole algo para tomar por medio de una jeringa. Extraíamos el poquito de líquido y le echábamos en su garganta. Con miles de dificultades se tragaba el poquito que le dábamos. Habían días que no se alcanzaba una taza de todo lo que le dábamos. Y eso pasó por 5 días, ya dije, pero en ese tiempo que sucedió eso, un pastor de los Estados Unidos, que nosotros no lo conocemos ni él nos conoce a nosotros, dijo: yo me voy a unir con la iglesia, vamos a orar por esa hermana y vamos a hacer ayuno y vigilia por 1 semana. Y así lo hicieron, solo porque una hermana que se congrega donde nosotros tiene un hijo que se congrega en esa iglesia y ella le hizo saber a su hijo. Y comenzaron a ayunar, comenzaron a orar por 1 semana mientras que ella estaba pasando ese proceso. Hermanos, y quiero decirles, el día martes le dieron el número de teléfono de nosotros y dijo el pastor: quiero orar con la familia. Y el día martes nos unimos ahí donde la teníamos acostada y pusimos manos sobre ella y comenzamos a orar. Hermanos, eso pasó el martes. El día miércoles, ya para amanecer, empezó a decir: se me están cayendo unas cadenas, quítenmelas. Y hacía que se estaba quitando algo. Se me están cayendo unas cadenas, quítenmelas, quítenmelas. Pero le decía a su hijo: mamá, usted no tiene nada, usted no tiene nada. Hermanos, y eso se le contó al médico lo que había sucedido. Y dijo el médico: lo que a ella le ha dado es un derrame cerebral. Ella no se va a rescatar. Y si se resgatara, ya explicó ella, esta señora va a quedar inválida. Le tienen que enseñar a comer, a caminar, a hablar, a decirle cómo se llaman sus hijos, porque la mente, lo pasado ha quedado borrado. Es un derrame que a ella le dio. Pero más seguro que ella no va a vivir, porque ella está muy grave, además de lo grave que tiene, le dio eso y no va a vivir. Hermanos, eso sucedió el martes. El día miércoles amaneció igual, inconsciente, dándole con jeringa, pasó todo el día. Pero por la noche, como a las 8 de la noche, le digo: ¿por qué no la levantamos por un momento y que ella se siente y que descanse su espalda? Y las levantamos, hermanos, y la sentamos en una silla. Quiero decirles que ese día sucedió algo maravilloso, que no se me puede borrar de mi mente. Hermanos, tengo eso impactado en mi corazón y eso me hace hablar del amor de Dios. Eso me hace compartir de lo que Dios es. Y cuando la teníamos ahí, que tenía como 1 hora de estar sentada, ahí uno la sobaba de una mano, el otro de otro, el otro la tenía de la cabeza. Yo estaba sentada descansando por un momento, porque hermanos, no fue nada fácil. Ese sufrimiento fue más de 1 año que pasamos desvelándonos. Ella no detenía nada. Lo que se le daba lo vomitaba, no detenía nada, era un llanto sin parar. Ella se tiraba en el piso a llorar y todo el día y toda la noche era de oír ese lamento. No fue nada fácil, fue algo desesperante, pero no me quiero quedar allí lo que sufrimos, sino me quiero ir a lo que Dios hizo con nosotros. En ese momento, día miércoles, cuando ya tenía 1 hora de estar ahí sentada, comenzó a decir: se me ha caído una venda de mis ojos y ahora qué lindo estoy viendo, qué lindo estoy viendo. Y su hijo estaba comiendo y dice su nieto: tío, corra, venga a ver lo que está pasando. Y él dice que dijo: mi mamá se murió. Y cuando le dice: pero no ha pasado nada malo.
Y le dice: ¿y por qué me están llamando? Venga a ver lo que está pasando. Y cuando él se para en la puerta, hermanos, ella se levanta de la silla y lo abraza y le dice: hijo de mi corazón, ¿cuándo viniste? Yo no te había visto. Te quiero contar que yo estaba enferma, pero el Señor me acaba de sanar. Se ha caído una venda de mis ojos, aleluya. Y yo estoy viendo algo precioso, algo lindo. Y se abrazaron los dos juntos y comenzaron a llorar. Yo no tenía palabras como decirle al Señor, pero solo levanté mis manos al cielo y le decía: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, porque no tenía palabras como explicarme delante del Señor. Cuando el doctor dijo que teníamos que enseñarle a hablar, Dios lo estaba haciendo perfectamente, hermano. Y le dice a su nieto: mamá quiere comer, sí, tráigame comida. Y le llevan un plato de comida con un tenedor, y coge el plato y el tenedor y empieza a comer. Aquella mujer que por 5 días no había comido nada porque no podía, ahora está tomando un plato en sus manos, un tenedor en sus manos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y se come toda la comida que le habían llevado. Y le dice: mamá quiere tomarse un jugo. Sí, le dice: tráigamelo. Y le llevan un vaso de jugo y coge el vaso y se toma todo el jugo que le habían llevado. Y le dice: mamá quiere otro. Sí, tráigame otro. Esa mujer, hermanos, estaba muerta de hambre y de sed. Y le llevan otro vaso y lo toma. Y dice, y se toma los 2 vasos de jugo. Y cuando ya tomó fuerza, empezó a relatar todo lo que ella había sufrido y todo lo que ella había pasado. Cuando el doctor dijo que le íbamos a enseñar a hablar, Cristo lo estaba haciendo perfectamente bien, porque se había levantado de la silla, había caminado, había comido, había hablado, había reconocido a sus hijos, había dicho que tenía sus hijos que estaban orando por ella y que había mucha gente que estaba orando por ella. Y cuando estamos viendo, la gente que estaba allí hizo rueda para ver lo que estaba sucediendo, hermanos. Estaba sucediendo algo maravilloso. Y entonces comienza mi sobrino a dar el testimonio por teléfono y comienza a decir: Dios ha hecho un milagro en mi madre, Dios la ha sanado, ahorita está haciendo Dios. Y ella cada rato decía: qué lindo lo que estoy sintiendo, Dios me está sanando, Dios me está sanando. Y le dieron el teléfono a ella y comenzó a decir: Dios me ha hecho un milagro, porque Dios me acaba de sanar. Y la gente dijo: no nos conformamos con que nos digan, tenemos que ir a ver eso que ha sucedido. Todos los días recibíamos gente que iban a ver el milagro que Dios había hecho. Y ese Dios que hizo ese milagro con nosotros está aquí en esta noche y lo puede hacer con usted, hermano. Si usted cree que Dios es poderoso, Él puede hacer grandes cosas en esta noche con nosotros, porque el Dios a quien adoramos, Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, y de ese momento fue maravilloso. El día siguiente dijo: me bañan temprano porque va a venir gente y yo quiero dar mi testimonio. A las 6 de la mañana se estaba bañando y comenzamos a recibir gente. Y la gente, aquella gente que se fue llorando cuando la veían y decían: solo un milagro de Dios en la niatita, ahora están abrazándola. Y ella salía a recibir a la gente. Aquella mujer que no se podía mover en la hamaca, ahora sale a recibir a la gente que llegaba a verlo. Hermanos, Dios es lindo, poderoso. Dios es grande y maravilloso. Y ese es el Dios que hemos aceptado un día y le hemos entregado nuestro corazón. Cuando el doctor dice: ya no hay esperanza de vivir, Cristo se presenta como el dador de vida. Aleluya. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia.
Aleluya. Y es así, hermanos, como Dios la levantó, y ahora sus hijos, Dios los ha levantado para la gloria del Señor. Uno comparte por un lado, el otro comparte por otro, y andamos conquistando almas para el reino de los cielos y diciéndole a la gente que se arrepientan, porque viene un día de tormento, y antes de que vaya a llorar al infierno, ahora Dios lo necesita, que le abra su corazón. No sé si la amiga en esta noche quisiera entregarle el corazón a Jesucristo, ser hija de ese Dios poderoso que hemos presentado en esta noche. Yo le hago la invitación: si quiere recibir a Jesús, póngase sobre sus pies, recíbalo esta noche antes de llorar, antes de que sea demasiado tarde. Ahora puede entregarle el corazón a Jesús. No sé si quiere hacerlo, amiga. Quiere entregarse a Jesucristo, quiere hacerlo ahora. Entrégale el corazón al Señor. No sé si hay alguna otra amiga. Aquí viene una amiga para aceptar a Cristo. Sí, Señor, gracias. Estamos esperando a otra. ¿Quiere recibirlo? ¿Ah? Ya es cristiana. Así es que si hay alguna otra persona, alguna otra amiga que quiera venir a hacer recibir a Jesucristo, hemos presentado al Dios de los milagros. Denles un abrazo de bienvenida a la hermana. Quiere recibir a Jesús, no endurezca su corazón, recíbalo ahora. Dios quiere perdonarla, Dios quiere ayudarla, Dios quiere hacerla feliz ahora que tiene la oportunidad, porque viene día cuando la persona se va a lamentar y va a decir: ¿por qué no lo hice?